Saludos a todos. Esta clase está dedicada para que tengan un repaso de manera resumida y súper práctica para que puedan tener los conocimientos acerca de lo que son los textos literarios y que aprendan pues a manejar la terminología adecuada para todas sus asignaciones y evaluaciones y puedan entonces pues salir airosos y exitosos en las mismas. Ahora bien, vamos a definir lo que son los textos literarios, que son pues textos que son elaborados con un lenguaje muy adornado, que son expresivos, que son poéticos, que tienen una función que es estética, que está dirigida hacia la belleza. Tenemos que tener en cuenta que estos textos son ficticios, pero que esa ficción está basada en un contexto real. ¿Por qué? Porque los textos literarios no salen de la nada, salen de la imaginación de un autor y que este autor, pues por supuesto, tuvo una vida o tiene una vida y está basado en su entorno, que viene siendo lo que es el contexto histórico. A pesar de que son historias ficcionadas, la ficción debe ser verosímil, es decir, tiene que ser creíble y debe tener una coherencia. Por eso encontramos textos que a pesar de ser fantasiosos o totalmente ficticios, debe tener una coherencia, que es lo que hace que enganche al lector y que por supuesto la historia sea totalmente creíble. Entre otras de las características que tienen los textos literarios es que tienen muchos significados. Es decir, existe una plurisignificación, no hay un significado unívoco o único, sino que pues cada lector le da un significado distinto y juntos muchos lectores pues les pueden construir el significado de lo que es la obra. Eso sale o surge a raíz de las diferentes perspectivas que tengan cada uno de los lectores. El tipo de expresión que tienen los textos literarios pueden ser prosa y verso o prosa o verso, ¿ok? Y en algunos casos pueden ser de dos tipos. Eso lo vamos a ver más adelante. Los modos del lenguaje. Los modos del lenguaje pueden estar independientes o pueden estar combinados. Quiere decir que puede haber una forma literaria que tenga o un texto literario que tenga narración, descripción y diálogo, y pues habrán otros que solamente sean narración, otros solo narración, descripción, o sea, esto puede variar. Para entender un poco mejor esto, tenemos que decir que hay tres tipos de textos literarios o tres formas literarias. Está primero, que es la narrativa, que también puede llamarse prosa ficcional y también prosa no ficcional, y ya les voy a explicar por qué. Está la lírica y la poética, y está la dramática, que corresponde al teatro. Ok, estas son nuestras tres formas literarias fundamentales. La narrativa se divide todas estas formas se dividen en subgéneros. Entonces tenemos que en la narrativa, que viene siendo la prosa ficcional, está la novela, el relato, el cuento, la leyenda, mito, fábula, microrrelato y otras más. En la prosa no ficcional pudieran estar, o están, mejor dicho, las biografías. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es no ficción, o sea, está contando tal cual la realidad. En la parte de lírica o poética están los subgéneros que surgen entonces, están las odas, sonetos, romances, elegías, las letras de las canciones, los haiku, las coplas y todos los tipos de subgéneros de poesía pues que han surgido a través de toda la historia. En la parte dramática, que es la teatral, pues entonces tenemos las dos grandes figuras icónicas del teatro que son la comedia y la tragedia, y de ellas pues también surgen lo que es el sainete, el entremés, que son unas obras más cortas, que son costumbristas, está ahora el microteatro, que es pues más contemporáneo, tienen una menor duración y pues también existen lo que es la tragedia y la comedia que se mezclan pues ambas dos. Vamos a explicar ahorita un poquito más en detalle cada una de las formas para que entonces dominen y conozcan esa terminología que tanto necesitan para expresarse a la hora de hacer algún análisis de un texto literario específico. Entonces, bueno, tenemos que la narrativa tiene una estructura, maneja la estructura del planteamiento, nudo y desenlace.
donde se plantea siempre pues un lugar, unos personajes, un determinado conflicto, hay un nudo y ese nudo pues se tiene que desenlazar. ¿Ok? Luego, los elementos que tienen esa narrativa para nosotros poder desarmarla en el análisis. Esos elementos son el argumento, que viene siendo como la razón de ser, como el meollo del asunto en esa historia. No debe confundirse con la trama. La trama es la secuencia de hechos que aparecen de manera cronológica como te van contando pues ese relato o esa historia. Por supuesto, los personajes que son quienes pues nos van a contar esa historia a través de varios y ellos son pues se clasifican en principales, en secundarios, pueden ser protagonistas, antagonistas. Y por supuesto que nuestro final, nuestro desenlace, pues pudiera tener variaciones, pudiera ser abierto, pudiera ser cerrado. Hay en la narrativa, hay unos subgéneros, pues los más principales o los más conocidos, pues está la novela, y hay que saber diferenciarlos, la novela, el cuento, la fábula, el microrrelato, ¿no? Por nombrar algunos que son como los más importantes. La novela es una narración extensa en prosa, con argumento y muchos personajes. Esto quiere decir que una novela puede tener una trama, pero también puede tener subtramas, o sea, porque tiene muchos personajes. Y entonces la novela puede ser más enredada, pues, sí se puede decir, que un cuento. Un cuento, al contrario, es una narración corta, que tiene pocos personajes y es generalmente una acción central. En cuanto a la fábula, bueno, como ustedes saben, la fábula es una narración corta que es protagonizada por animales humanizados y que generalmente tiene una moraleja o una lección. El microrrelato es una narración muy, muy corta en prosa. Pueden haber microrrelatos que contengan solamente una oración. Más adelante espero poder darle alguna clase de microrrelato para que la conozcan. Es súper interesante. En cuanto a los subgéneros, pueden surgir de la novela, pueden surgir muchos subgéneros. Por eso la novela entonces tiene, dependiendo de su temática, dependiendo de la función del lenguaje que tenga, de la función o la intención del autor, y el estilo narrativo, pues esta puede tener subgéneros que surjan como la novela gótica, la novela filosófica, la novela policial, la novela costumbrista, romántica, de suspenso, de terror, y todas estas que he nombrado pues son más o menos las que hemos ido leyendo durante este curso. Por supuesto, el cuento el cuento también es un relato corto, también se le llama así, como es el caso de las obras que escribió Edgar Allan Poe. Para hablarles un poquito más de los elementos narrativos y sobre todo nombrarles unos que son súper importantes, que no debemos obviar en ningún análisis literario que hagamos de alguna obra narrativa, está lo que es el narrador. Ese narrador es la voz, es la que nos cuenta la historia. Ese narrador puede estar en un ángulo diferente y eso lo vamos a saber a través del texto. Eso no lo dice el texto. Esto no puede decir si este narrador nos está hablando en primera, en segunda o en tercera persona del singular, si es un protagonista, si es testigo, si es omnisciente. Eso no lo dice su verbo y desde dónde lo está diciendo, si está dentro de la historia o fuera de la historia. Y por supuesto hay otros términos que existen como narrador que quiero que los conozcan, que los dominen también, que es el homodiegético y el heterodiegético. No se han utilizado mucho, pero es necesario que ustedes los conozcan porque, bueno, se utilizan a nivel mundial, si se puede decir. Entonces, para que utilicen lo que es los prefijos para poder entender las palabras, homodiegético quiere decir que está dentro de la historia, heterodiegético que está fuera de la historia, es decir, que no participa. Entonces, pueden buscarlo. Recuerden que ustedes tienen autonomía para hacer investigaciones y pues utilizar estos términos que no conozcan, buscarlos y utilizarlos también. En cuanto al tiempo, el discurso. Hay dos tiempos. Está el tiempo del discurso, que es el que nos dice el narrador, que es quien nos está contando la historia. Y hay un tiempo que es el tiempo del relato, que es decir, ese tiempo que pasa dentro de la historia o la historia dentro de la historia. Voy a dar un ejemplo muy claro. Edgar Allan Poe nos contaba como narrador protagonista, él empezaba a narrar
algo que está sucediendo en el presente para luego irse al pasado a contar como con mucho detalle cómo habían sucedido las cosas y a veces contaba lo que iba a suceder en el futuro para volverse a ir al pasado y contar. Quiere decir que en este tipo de historias, como en muchos otros libros que hemos leído, existen anacronías. Las anacronías son los saltos temporales y estos saltos temporales pueden suceder hacia el pasado o hacia el futuro. Cada uno tiene un nombre. Si es hacia el pasado es analepsis y si es hacia el futuro hay prolepsis. En un texto pueden haber saltos temporales hacia el pasado y hacia el futuro, o simplemente puede que no hayan anacronía o que hayan una sola, puedes decir al pasado o solamente o al futuro, todo depende. Y eso no lo dice el texto. Es a través de la lectura de la obra en sí, la obra estudiada, es que nosotros nos vamos a dar cuenta cómo nos está hablando ese narrador y cómo es el orden en que se presentan los hechos a medida que se relata la historia. ¿Ok? Por último, tenemos lo que es el lugar o los lugares, que son los espacios y ambientes donde se desarrolla esta historia, y podemos entender que estos lugares pueden ser reales o pueden ser ficticios, que también pueden ser físicos y psicológicos, y que de esto depende cómo sería la atmósfera que pueda tener esta historia. Nos vamos con poesía. En la parte de poesía, en la forma literaria de la poesía, bueno, hay ciertas diferencias. Estas diferencias con la que es la narrativa, pues la poesía tiene una estructura formal que es específico para lo que son los poemas. Ellos están compuestos por estrofas. Las estrofas están compuestas por versos. Y estos versos se dividen en sílabas, se dividen a través se clasifican de acuerdo a su métrica. Y esta métrica no las dan la cantidad de sílabas que tenga un verso. Un verso puede tener sílabas desde de dos sílabas hasta 8 y son versos de arte menor, y de 9 en adelante, de 9 sílabas en adelante se llaman versos de arte mayor. ¿Okay? Las rimas se identifican con letras minúsculas si es arte mayor y mayúsculas cuando es arte mayor. Estas rimas pudieran ser de tres tipos. Están las asonantes, están las consonantes y están los que son versos libres o versos blancos. Este es como el básico de la poesía. La poesía es muy extensa, pero esto es una terminología pues muy básica y necesaria para poder comprender lo que es la poesía. Cuando la rima asonante es porque se da solamente con la vocal, con la última vocal acentuada en el verso. Y cuando la rima es consonante es porque es con la sílaba completa, ¿ok? Con una terminación completa que corresponde a consonante y vocal. El ritmo, que es algo muy importante en los poemas, no los da la rima, si es asonante, si es consonante o si es libre. Pero cuando es libre, es decir, la musicalidad viene dada por la combinación de las palabras, por el significado de las palabras. Entendamos que significado se entiende como la semántica de las palabras. Es una palabra, una terminología que también deben manejar. Significado tiene que ver con semántica. Una de las características principales del poema es que es muy subjetivo, pero cabe destacar que la literatura como tal y los textos literarios son subjetivos. Entendamos que objetivo es las cosas como son, es decir, cuando se expresa tal cual se observa, tal cual se presenta. Pero cuando es subjetivo, pues ahí hay un ingrediente emocional, ¿ok? Acuérdense que se dijo al principio que la literatura está orientada hacia la belleza, es la búsqueda de la estética, ¿no? Entonces, por eso es subjetivo. Los poemas expresan lo más íntimo del poeta. Está lleno de simbologías y de imágenes sensoriales. ¿Quiénes nos hablan en la poesía? ¿Quién es el que nos habla? Aquí no tenemos un narrador, aquí tenemos un poeta. Y este poeta es llamado hablante lírico o voz lírica o yo poético y yo lírico. En cuanto al yo poético y yo lírico, que lo estuvimos estudiando en el primer lapso, entendemos que el yo poético es aquel que es cuando el mismo poeta habla
desde la persona que es realmente. Y el yo lírico es esa persona que se convierte en un personaje y que se puede convertir en un personaje en algún símbolo o le puede hablar hacia otro personaje o hacia quien se dirige en el poema, a quien le dirige el poema, como un personaje también. Generalmente la poesía está escrita en verso, pero también hay una prosa poética. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo y las corrientes literarias pues han variado, pues los poemas han ido evolucionando y ya en la época, en la influencia o en la corriente literaria vanguardista, hubo un rompimiento de las reglas y el poema pues entonces tuvo otro tipo de establecimiento pues o de estructura donde empezó el versolibrismo, que son los versos libres, que venían pues, la rima ya estaba dada por lo que era la musicalidad de las palabras, que quiere decir figuras retóricas que son fonéticas, que le dan musicalidad a esas palabras y bueno, esa combinación pues también le da muchísimo significado a través de lo que son las figuras retóricas. Vamos a pasar entonces a la tercera forma literaria, que es el teatro, que es la parte que es la forma dramática, ¿ok? Porque esto es un drama. Su estructura se llama estructura dramática. La estructura de los guiones teatrales están divididos por actos y por escenas. Y me atrevo a recordar un poquito lo que es la parte narrativa, pero no nombré que su estructura está dividida por capítulos. ¿Ok? Entonces, en lo que es la narrativa es por capítulos, en lo que es en el poema son estrofas y versos, y en la estructura dramática están los actos, y dentro de los actos están las escenas. Las escenas se dividen cuando pasan de una escena a otra, es porque hay una salida o entrada de personajes. En esta estructura, pues dramática también, muy parecida a lo que es la narrativa, está lo que es la presentación de personajes y lugar. Hay, por supuesto, un momento climático en la historia, que es donde se presenta el nudo, y que, bueno, que es un momento que tiene que tener mucho clímax para poder emocionar a lo que son los espectadores, porque recuerden que el teatro es una forma literaria que su función es, pues, representar. Un texto que está diseñado para ser representado. Por supuesto que para ser leído, pero más allá de eso, su función es de ser representado. Este, por supuesto, el cenudo tiene que ser representativo en el sentido de que sea muy dramático y generar un clímax para luego ir a lo que es el desenlace. Este desenlace, por supuesto, puede ser dependiendo del tipo de teatro, del género que se esté tratando, si es comedia o si es tragedia, pues entonces esto va a ser nefasto, triste, final feliz, final trágico y parece de contar las diferentes formas que puede tener este final. ¿Ok? Esto ya forma parte de lo que es el texto y no los dará el texto. Para saber qué formas de locución, formas de expresión que tiene el guión teatral. Está compuesto por diálogos, por monólogos, soliloquios, el aparte y el mimo. Cabe destacar que el texto dramático nos dice que se trabaja con un lenguaje verbal, que es por supuesto este que acabo de nombrar, que es a través de los diálogos, porque los diálogos son cuando hablan una o dos o más personas. Eh, estos diálogos o estas líneas que tiene cada personaje se les llaman parlamentos en el teatro. Por eso aquí es bueno conocer la terminología para utilizarla correctamente cuando se analiza un texto teatral. Los monólogos, que son las conversaciones que tiene un personaje consigo y con el público y consigo mismo. Es decir, con esos dos destinos. El monólogo habla con el público y consigo mismo. La diferencia del soliloquio es que el soliloquio es cuando habla consigo mismo, es decir, como con su conciencia y no se dirige al público.
Cuando es el aparte es cuando un personaje le habla al público y teniendo a un personaje al lado, este personaje no es como si no escuchara lo que le dijo al público. Y él mismo, por su parte, es pues un actor en el que no dice palabra alguna, sino que todo es a través de la expresividad y su expresión corporal, y sobre todo facial. Este es un lenguaje pues paraverbal que se utiliza muchísimo en el teatro. Se utilizan los tres tipos de lenguaje, el verbal, el no verbal y el paraverbal. El paraverbal es el entendido como las distancias que tienes con las personas, toda esa expresión corporal, esa forma de caminar, de expresarte, que te da muchísimas intenciones para poder entender de lo que se trata y que no solamente con la palabra pues se puede establecer comunicación. El texto dramático en esta forma no hay narración, no hay, las descripciones son muy puntuales, porque estas descripciones van directas hacia explicar, porque acuérdense que el guión teatral se llama guión porque es una guía para que esto sea representado. Esta representación viene dada por los actores, pero también una representación que tiene que imaginarse el director, que es quien crea la puesta en escena. También es una guía para el que va a colocar la música, el que va a colocar los efectos, el que va a diseñar la escenografía en la puesta en escena, en lo que es el escenario, el que va a pensar en cómo se van a vestir esos actores con el vestuario. O sea, es una guía para todas las personas que van a participar en el proceso de creación de esa dramatización. Entonces, todas esas especificaciones no se llaman ni descripciones ni narraciones. Esas especificaciones que tiene el texto teatral se le llama acotaciones. Entonces, con toda esta terminología que ustedes tienen de estas tres formas literarias, es una guía perfecta para que puedan repasar y puedan pues utilizarlas, emplearlas en cada uno de sus análisis cuando tengan pues trabajo, asignaciones y pues sobre todo evaluaciones para que salga muy bien. Espero que les sirva de muchísimo y nos vemos en la próxima clase.